curva de tensión de formación que hasta el límite proporcional, toda tensión inducida tenía una deformación producida. Todo esto era hasta el límite proporcional proporcional. Una vez que pasábamos ese límite proporcional, ante una tensión, había un tipo de deformación permanente. Si bien luego del límite proporcional toda tensión inducida produce una deformación permanente, puede generarse deformaciones de tipo permanente con tensiones inferiores al límite proporcional. Eso es lo que nosotros llamamos CRIP, deformación permanente con tensiones inferiores al límite proporcional. Recordemos que eso se produce cuando esa tensión es aplicada durante un cierto tiempo mantenido o cuando es aplicada en forma repetida. ¿Está bien? Y que tiene mucha relación también con la temperatura en la cual se encuentra ese material. Claro, que eso sería lo que podemos relacionar con los metales, especialmente, porque tal cual dicen los textos que ustedes deben haber visto, cuando un metal se encuentra dentro de aproximadamente 2/3 partes de su temperatura de fusión, es más fácil que se produzca CRIP. ¿Está bien? ¿Quedó claro ahora? Crip, 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 crip. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, tenían dudas con lo del examen, que estaban preguntando. Recuerden que las clases iniciarían el 1 de junio, o van a iniciar el 1 de junio. En cuanto esta modalidad se inicie, vamos a reprogramar las clases prácticas, las clínicas en la facultad, y ahí veremos en qué momento vamos a tomar el examen. No les vamos a tomar examen desde acá, siempre vamos a querer tener previamente algún encuentro entre ustedes y nosotros, y recién ahí vamos a ver en qué momento les vamos a tomar el examen. ¿Es así, doctora? Sí, perfecto. Ahí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre CRIP plástico y dinámico? En realidad, claro, es estático y dinámico, que son los dos ejemplos que les dábamos recién. El estático es cuando aplicamos una carga, ¿sí? ¿Qué está haciendo, doctora? Me preocupa. Así, años, días, meses, años, estoy estática, no me voy a poder quedar ni 5 minutos, pero voy a estar estática y vamos a lograr en este metal una deformación permanente estática. Si yo estoy así mucho, mucho tiempo, le voy a ejercer fuerzas que son inferiores a su límite proporcional, pero como van a estar repetidamente aplicándose, la deformación permanente va a ser por un CRIP dinámico. Perfecto. Ahí preguntan el tema de las dislocaciones en la deformación permanente. Sí, después vamos con el concepto de flow, Vero. Las dislocaciones en la deformación permanente, nosotros vimos que los metales se producía la cristalización, el crecimiento cristalino y todo lo que vimos dentro de la forma de ese reticulado espacial. Ese reticulado espacial es como muy teórico porque en realidad cuando se produce la cristalización de los metales, es probable que algunos átomos no lleguen a ubicarse en el lugar que deberían tener. Entonces, en algunas partes de la estructura hay ausencias de átomos en alguna de la posición que deberían tener. ¿Sí? Entonces ahí la doctora les está mostrando. ¿Ven? Por ejemplo, ahí abajo les muestra algunos lugares donde hay átomos metálicos que no se llegaron a ubicar adecuadamente. Cuando uno trata de movilizar o de deformar el metal, es más fácil que se pueda deformar justamente debido a estas ausencias. ¿Sí? Porque si yo quiero mover toda una hilera de átomos, tengo que hacer aplicar mucha más carga para poder movilizar todo,
que si yo tengo esa ausencia, porque a través de esa ausencia es más fácil reubicarlos. El libro les da un ejemplo como dice, si yo quiero mover una gran alfombra y la agarro del extremo y la tiro, tengo que hacer una determinada carga. Ahora, si la alfombra tiene, supongamos, alguna arruga, y yo quiero ir movilizando, aprovechando esas arrugas, es más fácil moverlos. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de las dislocaciones dentro de la deformación permanente. La doctora está buscando elementos cotidianos para mostrarles esto. ¿Les quedó claro eso? Las dislocaciones facilitan la movilización de los átomos porque al quedar un lugar vacante, es más fácil que otro átomo se pueda ubicar en esa posición. ¿Sí? Ahí habían preguntado lo de flow. ¿Quiere contestar, doctora, usted lo de flow? La diferencia teóricamente que nosotros siempre les damos es que para los materiales cristalinos hablamos de creep y para materiales amorfos hablamos de flow. Es básicamente lo mismo, pero para un tipo de materiales lo denominamos flow y para otro tipo de materiales lo denominamos creep. Perfecto. No entiendo la propiedad de resiliencia. ¿Doc? Ya salimos a metales, ¿no? Estamos haciendo así un poco general. Teníamos la curva de tensión-deformación, ahora estoy pidiéndole a mi hija que desarme una virome, y tenemos un resorte. Yo a este resorte le ejerzo tensión, una fuerza, lo deformo, dejo de aplicarle esa tensión y vuelve a su lugar. Absorbió la energía que le apliqué, deformándose de manera elástica. Por eso se mide en el gráfico desde el límite proporcional hacia la deformación. El área que ocupa toda esa zona es el área de la resiliencia. Entonces, fíjense, yo le aplico una carga, suelto y vuelve a su lugar. Se deformó elásticamente y esta deformación elástica nos permite movilizar, por ejemplo, en ortodoncia, alguna pieza dental. ¿Para? Estoy buscando también una ayuda visual. Una ayuda visual. Sus rulos son resilientes. Mis rulos son resilientes. Creep no es también con una temperatura más elevada y flow a temperatura ambiente. Sí, porque en general los materiales, como dijo la doctora, los materiales cristalinos, en general los metales tienden a tener mayor proporción de estructura cristalina, necesitan para que se produzca el flow temperaturas más elevadas. ¿Sí? En cambio, los materiales que tienden a ser más viscoelásticos, más de características amorfas, es más fácil que se produzca esa deformación permanente. Es el ejemplo, ¿habrán visto alguna vez vieron cómo trabajan los herreros cuando hacen algo, una reja para una casa y demás? Ellos lo que hacen es, si tuvieran que doblar el pedazo de metal a martillazo puro, tardarían muchísimo tiempo porque tendría que tener cargas muy elevadas o mantenerlas mucho tiempo y demás. ¿Qué es lo que hace el herrero? Calienta el metal, pero no lo lleva a la fusión completa, sino que lo calienta un poco. Y entonces en ese momento, con tensiones más bajas, logra deformarlo permanentemente. Sí, eso por lo menos lo habían visto en alguna película. Ah, nos está acompañando el decano. Hola, Dice, decano, ¿cómo está? dice que Pica es rubia ahora. No sé. Sí, sí, porque no puedo ir a la peluquería, no me deja. ¿Quedó claro ahora entonces la diferencia entre creep y flow? Bien, alguien, gracias, señor decano, nos está felicitando. Alguien había preguntado también lo de las aleaciones parcialmente solubles.
Las aleaciones parcialmente solubles es lo que veíamos el otro día en la clase con las curvas, con los diagramas de equilibrio, donde veíamos que dependiendo de la temperatura a la que uno lo observara o de la concentración de los dos metales que intervienen en la aleación, se pueda lograr una solución sólida, una aleación eutéctica, un compuesto intermetálico o un metal puro. ¿Sí? Entonces decimos que son parcialmente solubles porque el que sean totalmente solubles o totalmente insolubles va a depender de los dos factores, de la temperatura y de la concentración de los dos componentes. ¿Cuál sería la importancia del diagrama hierro-carbono de la clase de propiedades mecánicas? Le tienen terror al diagrama hierro-carbono. Nosotros, No lo yo el otro veo. día les aclaré, primero en el examen nosotros no le vamos a tomar ningún diagrama de equilibrio. Y esto lo pueden grabar y se los pongo por escrito. No vamos a tomar diagramas de equilibrio porque no nos interesa. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan a ver y a leer un diagrama de equilibrio para que puedan entender este tema de lo que veíamos recién. Cuando una aleación es soluble, cuando una aleación es insoluble, cuando forma una aleación eutéctica, cuando forma un compuesto intermetálico, ¿sí? Y entonces es eso. El diagrama de hierro-carbono creo que es uno de los más complejos para entender. Entonces, trabajamos más que nada con los más simples. Cuando llegue el momento, quizás en otros cursos, que necesitemos ver algo más específicamente, los vamos a ver. Lo importante acá en los diagramas es que ustedes sepan que a distintas concentraciones y a distintas temperaturas podemos tener distintas fases y distintos comportamientos de las aleaciones que vamos a usar nosotros habitualmente dentro de la odontología. Cuáles se pueden doblar más fácilmente, cuáles menos, cuáles soportan fuerzas más débiles y cuáles más altas. Todo eso es para que ustedes sepan nada más que relacionar, más que nada las aleaciones que vamos a ver nosotros habitualmente en odontología. El compuesto intermetálico entra en la categoría de los totalmente solubles. Sí. El compuesto intermetálico, recuerden, lo más importante del compuesto intermetálico es muy similar a una solución sólida, pero si vemos su estructura, su celda unitaria, va a estar siempre compuesto de la misma manera, con la misma relación entre átomos. Y vimos el compuesto intermetálico plata 3 estaño, que es justamente el componente de las aleaciones que se utilizaban y se utilizan a muy poco en odontología para hacer la manipulación de la amalgama. Doctor. No sé si nos quedó alguna otra pregunta sin responder entre lo que estuvimos viendo. Y si nos escapó alguna pregunta, nos la recuerdan ahora. Mientras les cuento que el viernes vamos a tener otra clase en vivo de resinas acrílicas, el lunes de hidrocoloides. Creo que al finalizar la semana que viene la doctora va a terminar, va a hacer el cierre con funcionamiento de los materiales y todo lo demás está también en el campus, tienen todas las clases en el campus, se van a ir habilitando según el cronograma que fuimos iniciando a principios de año. Y las clases de anatomía, para ya que estoy, se los
cuento, las clases de anatomía para el segundo módulo también van a estar dentro del campus de Preclínica 1 de materiales dentales. Que ya se las vamos a informar en qué momento las vamos a ir subiendo. Bien, ahí están preguntando el defecto de vacancia. Justamente el defecto de vacancia es lo que le decíamos antes. Cuando dentro del reticulado espacial falta algún átomo dentro de la ubicación que tiene que tener, ¿sí? Y entonces ahí eso es lo que se denomina defecto de vacancia. No son reales son reales los metales, no ideales. Idealmente tendría que tener todo muy bien ordenado, un reticulado espacial bien ordenado, bien cristalino, pero hay veces que faltan átomos o se sustituyen un átomo por otro. Eso es la vacancia, la falta de algún átomo o alguna hilera de átomos. ¿Sí? Eso es una de las preguntas. Yo estoy tratando de entretener a mi perra que me está trayendo cosas mientras damos la clase. Ahí está. ¿Sí? Ahí donde pueden ver, donde quedan esos espacios vacíos de átomos, son los defectos de vacancia. ¿Sí? Alguien vi por ahí también que había preguntado el maquinado. El maquinado es una forma de obtención donde a través impureza, a los docentes que nos están acompañando, si pueden ir anotando las preguntas porque van tirando muchas al mismo tiempo y por ahí entre que explicamos se nos escapa alguna. El maquinado es una forma de fabricación de un determinado cuerpo a través de una máquina, que puede ser una especie de fresadora. Habrán visto, si alguna vez vieron los tornos que se usan para fabricación industrial, es una forma de maquinado. En odontología, hoy en día contamos con sistemas de maquinado para fabricación de piezas para odontología. Ustedes en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires van a poder realizar algún tipo de restauración a través del maquinado de algún bloque de material que puede ser o material combinado. Eso cuando ustedes traten pacientes en las clínicas un poco más avanzados, van a poder realizar restauraciones a través de la técnica de maquinado. Sí, para orgánicos también hay. Un material Sí. con granos pequeños posee más resistencia que los de grano grande. En Sí, general, un metal que tenga granos más pequeños, acuérdense que la movilización de átomos se produce dentro del grano cristalino. Entonces, y se frena cuando llega al espacio interno. ¿Sí? El espacio intergranular es una zona como donde se frena justamente ese desplazamiento de átomos. Entonces, justamente, sí, corrosión galvánica, acordémonos. Justamente, como los átomos se pueden desplazar dentro del espacio intergranular, si yo tengo un metal que tiene granos cristalinos más grandes, tengo más posibilidad de ir desplazando esos átomos. En cambio, si tengo uno de granos cristalinos más pequeños, enseguida se frena el desplazamiento. ¿Sí? Entonces esa es una de las diferencias entre los granos cristalinos más altos y los más grandes y los granos cristalinos más pequeños. Preguntaron también ahí la corrosión galvánica. ¿Quiere explicarlo usted, doctora? Cuando dos metales distintos están en contacto externamente y están sumergidos en alguna solución, puede decir que parte de sustancias de uno de los metales se deposite sobre el metal del otro. Acuérdense cuando vieron en la primaria, en la secundaria, la corrosión galvánica, cuando se formaba lo de la pila, cuando estaba dentro de una sustancia, como puede ser en este caso, tenemos dos aleaciones diferentes dentro de la cavidad bucal, dentro de una solución que es la saliva,
puede ser que alguno de los metales se corroa, pierda parte de su estructura y se deposite sobre la otra estructura metálica. Claro, puede pasar, por ejemplo, que un paciente tenga pruebas para evaluar la dureza, la de la sal la contestó Ale, pero estaría bueno aclararlo porque quizás quedó perdido en los mensajes. Lo de la sal es con el tema de los yesos. Si uno le agrega a un yeso sal, alguna sal, esa sal que se agregó funciona como una especie de núcleo de cristalización. Y entonces, alrededor de esa sal que está agregada, se puede facilitar el crecimiento cristalino del dihidrato para completar el endurecimiento. Por eso Alejandra ayer cuando les dio la clase les explicaba que la presencia de sal o la presencia de restos de yeso, los dos aceleraban el fraguado del yeso. ¿Por qué? Por eso, porque generan núcleos de cristalización que ya están formados, o sea que no se tiene que producir la reacción esa que vimos de transformación de hemidrato en dihidrato. ¿Sí? Ya la sal está formada. Entonces, esa sal funciona como un núcleo de cristalización y entonces de esa manera el endurecimiento se produce más rápido. Hay odontólogos, como explicaba ayer Alejandra, que lo hacen un poco empíricamente, de tirarle sal al yeso. Nosotros siempre recomendamos que no, porque uno no puede conocer la magnitud de ese endurecimiento, y acuérdense que cualquier cosa que acelere el fraguado va a estar afectando la expansión. ¿Sí? Entonces, uno necesita en el yeso un poco, un cierto grado de expansión se necesita, porque cuando se toma la impresión, el material para impresiones se contrae. Entonces el yeso, en su expansión, tiene que compensar de alguna manera esa contracción. Si uno le agrega... no sea mayor, porque si no va a quedar distorsionado el modelo en relación a la preparación dentaria o la cavidad bucal o el arco que hayamos tomado la impresión. Exacto. Entonces, si no se produce esa expansión, ahí está lo que les decía la doctora Pica. Pero si yo le agrego sal como si fuese las papas fritas y le tiro un poco de sal, no sé cuánto va a ser lo que lo va a acelerar. Entonces, si no sé cuánto lo va a acelerar, no sé cuál es el efecto que va a tener sobre la expansión, y entonces lo que estoy queriendo resolver no resuelvo. Años haciendo vaciados en el trabajo y no sabía la explicación química de hacer eso. Gracias. Trabajás como asistente dental, supongo que tu nombre es Ivana. ¿Sí? Hay muchos odontólogos que lo hacen o tiran pedacitos de yeso. Eso es muy empírico, no se sabe de qué manera va a terminar impactando. Creo que había una pregunta anterior que se nos fue. No me acuerdo. Se nos fue justo la anterior. El sistema plata-estaño tiene dos fases y la aleación peritéctica. Una fase... Hay la aleación peritéctica, una fase en estado sólido. Profe, una pregunta. Si alguien nos puede repetir esa pregunta, se la respondemos. Al momento de ver en el sistema tensión de formación, se nos van muy rápido las preguntas. Tensión de formación, la resiliencia, yo sé que es el área por debajo de curva, pero muchas veces al analizarlo no puedo darme cuenta. A ver si se llega a ver. Sí, a ver. Acá tengo una pizarra, ¿sí? Yo tengo la curva tensión de formación. ¿Se llega a ver? Ahí está. Tengo la curva de tensión de formación.
al revés. Tengo una parte, ¿eh? Que se vea al revés. Claro, sí, lo que pasa es que la selfie hace esto. Ujú. Tengo una parte recta y una parte curva. Como explicaba la doctora, la resiliencia es hasta el límite proporcional, que es este, ¿sí? Entonces, la resiliencia es el área debajo de la curva hasta el límite proporcional. ¿Sí? Obviamente, como depende de la tensión y la deformación, a lo mejor cuando está más inclinada la curva tensión-deformación, vamos a tener un área de resiliencia similar a otra curva que esté un poquitito más paradita, ¿sí? A un material más rígido puede tener la misma curva tensión-deformación que un material más flexible, porque como es el área, puede ser similar las dos áreas, porque la relación siempre es entre la tensión y la deformación. ¿Ven? Quizás entre el verde y el azul, yo no sé exactamente cuál es el que tiene mayor área, porque va a depender un poco de todo, de la pendiente de la curva, o sea, del módulo elástico. Va a depender de la ubicación del límite proporcional, y con eso se construye ese área debajo de la curva. Nosotros en el examen les vamos a tomar seguramente algún análisis de curva de tensión-deformación, pero no les vamos a poner, la verdad es que no vamos a ser malos de ponerle curvas donde no sea bien fácil de distinguir. Porque en realidad es un cálculo, además todo esto que les damos es como muy teórico. Por ahí si uno lo ve en realidad, las curvas no son tan como nosotros las dibujamos. Sistema plata-estaño, dos fases. Sí, el sistema plata-estaño es uno de los ejemplos de aleaciones parcialmente solubles. ¿Sí? Porque ¿tenés ahí, Mariana, el gráfico? Porque yo no tengo una vergüenza, pero no tengo el libro en casa. Justamente el sistema plata-estaño, dependiendo de la concentración, es el tipo de aleación que se forma. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que para que se formara ese compuesto intermetálico, ahí está, ese compuesto intermetálico, plata-estaño, fíjense que dependiendo de la parte del gráfico que estemos observando, ¿sí? Dependiendo de la parte del gráfico que estemos observando, podemos mostrarles una parte donde se forma el compuesto intermetálico, que es con una proporción muy definida de los dos componentes, que es ese área, esa parte que está mostrándoles la doctora Pica ahí. Ahora, si yo tengo mayor concentración de estaño, por ejemplo, y entonces me voy hacia la derecha del gráfico, fíjense que lo que se forma es una aleación eutéctica. Si estoy más a la izquierda, del gráfico, puedo tener una solución sólida, puedo tener una aleación eutéctica donde se formen dos soluciones sólidas, puede formarse otro tipo de solución sólida, ¿sí? Eso es toda la diferencia. No se preocupen mucho con los gráficos, se ve que tienen mucho miedo, no, no les vamos a tomar ningún diagrama de equilibrio para analizar, despreocúpense con eso. Ahí preguntan la impureza. La impureza dentro de un metal, la presencia de impurezas, que impureza se considera a cualquier otro metal diferente al que uno está analizando, tiene un efecto endurecedor, ¿sí? Cualquier metal puro va a tener propiedades mecánicas más reducidas que ese mismo metal en una aleación. ¿Sí? Y entonces, la impureza, en realidad, ¿cómo funciona? Frena también el progreso de las dislocaciones. ¿Sí? La dislocación, uno puede ir movilizando los átomos dentro de una hilera, por ejemplo, sí. Parece el truco de un mago. ¿Qué está haciendo, Doc? Se fue. Se fue. No. Bueno,
Mientras tanto sigo diciéndoles, uno puede ir desplazando las hileras de átomos hasta dónde, hasta el límite de grano, donde llegamos al espacio intergranular, o hasta la presencia de una impureza, otro metal diferente. Y entonces ahí se frena. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces lo de la presencia de impurezas dentro de la aleación, dentro de una aleación. A mí, el sistema Plato-Estaña tiene dos fases y la aleación peritéctica una fase en estado sólido. El sistema Plata-Estaño tiene dos fases dependiendo, como dijimos, de la concentración de los dos componentes o de la temperatura en la cual lo estemos considerando. La aleación peritéctica es una característica, así como decíamos que el punto eutéctico uno pasa de una fase a dos, en el sistema peritéctico estamos pasando de dos fases a una. ¿Cuál sería la línea de Solidus? La línea de Solidus, recordame, Analía, después esa la pregunta de las diferencias entre los sistemas para medir dureza. La línea de Solidus es la línea más baja que vamos a encontrar dentro de un diagrama de equilibrio, en donde vemos que por debajo de esa línea, todo el sistema está en estado sólido. ¿Sí? Entonces ustedes miran ese diagrama de equilibrio, van identificando dónde están las fases en estado sólido y de ahí para abajo, entonces como de esa línea para abajo está en estado sólido, la línea que diferencia todo eso sería la línea de sólidos. Preguntaron si es necesario conocer las diferencias entre los sistemas para medir dureza. No, la verdad es que nosotros no le vamos a preguntar. Simplemente lo que queremos es que ustedes conozcan que hay diferentes sistemas para medir la dureza, porque dependiendo del material, del tipo de material que se esté midiendo, se utilizan diferentes formas. Eso sí, la dureza Vickers es una, Brinell, vimos diferentes. Tienen que ver con el tipo de material, si el material es más cristalino, si es más viscoelástico, y entonces pasa por ahí. Pero lo importante es que ustedes conozcan el concepto de dureza, que esas pruebas de dureza que se hacen sirven para ver la magnitud de la marca que deja, y entonces de esa manera estamos sabiendo que cuanto más grande sea la marca, menos duro es el material y nada más. Con eso, con que entiendan eso, nos quedamos tranquilos. Y recuerdan que dureza era una medida de superficie, nada más cuánto podía ser rayado un material, indentado, penetrado. Cada material puede ser indentado, rayado, penetrado con distintos sistemas para evaluar su capacidad de resistir a esa presión. Nosotros en la cátedra tenemos para evaluar sistema Vickers, que en alguna foto después se los vamos a mostrar, acá en el Instagram les vamos a dejar alguna foto. Vaya filia. Nosotros evaluamos en muchos trabajos la dureza de varios materiales. Ahí, como dice Mariana Rivelli, la dureza no se analiza en el gráfico tensión-deformación. Por lo general, un material más rígido y más resistente tiende a ser más duro. Por lo general, pero no la podemos ver dentro del diagrama tensión-deformación. Y ahí alguien preguntaba si el esmalte era más resiliente que la dentina. Yo les preguntaría, ¿qué piensan ustedes? Uno es cerámico, el otro es orgánico. O compuesto, en realidad. Pasa que todavía no lo llegaron a ver, pero claro, el esmalte tiende a ser más rígido, más resistente, más frágil y tiene más alto límite proporcional. ¿Sí? Si miramos, en general podríamos decir que el esmalte es menos resiliente, tiene menos capacidad de absorber las tensiones que se le apliquen como deformación elástica.
Yo le sigo dando golosinas a mi perra para que no me moleste y me quedé sin nada y esto se va a complicar. Resiliencia de dentina versus esmalte. Ahí creo que la expliqué, Analía, ¿no? Sí. ¿Nos quedó alguna pregunta pendiente? Profe, ¿van a realizar una clase de materiales orgánicos sintéticos? La clase de materiales orgánicos sintéticos ya está en el campus con audio incluido. Y el PDF también para que puedan leer el audio de la diapositiva. Ya está todo en el campus. Cualquier cosa, si vamos viendo cómo se desarrolla la cuarentena y si es necesario, hacemos otra sesión como esta de dudas de lo que quede, porque hasta ahora estamos viendo más que nada la parte básica y la parte de metales. ¿Sí? Pero si después es necesario, porque se prolonga la cuarentena, hacer alguna otra sesión como estas, la podemos hacer. Agustina Rossi nos pregunta, no entiendo bien el concepto de polimerización. Todos los materiales que están formados por monómeros se van en estado líquido o en estado gaseoso, más que nada en estado líquido. Una vez que esos monómeros se unen unos con otros, forman un polímero. El mecanismo de formación de monómero a polímero es el mecanismo de polimerización. Las polimerizaciones pueden ser diferentes dependiendo de cuáles sean los monómeros, las moléculas que formen a ese polímero. Eso lo tienen en las clases en el campus, pero van a tener distintos tipos de polimerización, con distintos nombres, con distintas características de las moléculas o los monómeros que conforman ese polímero. Pueden ser monómeros diferentes y vamos a tener polímeros formados, y esa polimerización es polimerización por condensación, monómeros con dobles ligaduras, que necesita esa doble ligadura abrirse para generar el proceso de polimerización por adición, polimerización por apertura de anillos o epóxica, y básicamente son las que vamos a ver nosotros a lo largo de la cursada en la Facultad de Odontología. Condensación y adición. Entonces, polimerización es el proceso por el cual un monómero se transforma en polímero. Pasa de estado líquido a estado sólido, a grandes rasgos, ¿no? Bien, ahí nos preguntan el endurecimiento por frío comparado con el metal labrado. Yo estoy dibujando acá una curva y ahí lo vemos. Bueno, a ver. Metal labrado y metal colado. Que es esta que ustedes tienen acá. ¿Sí? Fíjense, la que está abajo, esta, sería metal colado. Y este de acá es metal labrado. ¿Sí? Cuando se fabrica una aleación, como yo les expliqué en la clase, el fabricante, ¿qué es lo que hace? Pone los componentes de la aleación en una especie de olla, como en términos coloquiales, como si prendiera el fuego y los funde. Eso sería un metal obtenido por colado. Ahora, si ese metal luego, por ejemplo, obtiene un lingote y ese lingote lo aplasta para obtener una chapita más finita, lo que está haciendo es un proceso de deformación en frío, o lo que se llama labrado. Si miran esta curva de tensión-deformación y analizan un poco las propiedades, están dando docentes de microbiología, de endodoncia, están aprendiendo todos. Si comparamos las propiedades mecánicas, fíjense, del labrado y del colado, ¿cuál tiene más alta resistencia? ¿Cuál de los dos tiene mayor resistencia? ¿Sí? El metal labrado resiste tensiones más elevadas hasta su ruptura. ¿Cuál es el mayor límite proporcional? El metal labrado, ¿sí? Necesita tensiones más elevadas para empezar a deformarse plásticamente. Tiene mayor resiliencia, fíjense que el área debajo de la curva del metal labrado es más grande, es mayor que la que tiene el metal colado. ¿Y el módulo elástico? El módulo elástico, ¿cómo sería?
Cri, el módulo elástico es igual en los dos, porque el módulo elástico depende de la composición del metal. ¿Sí? Entonces fíjense que la pendiente de la curva hasta el límite proporcional es la misma en los dos. Y el metal labrado, ¿qué otra característica tiene? Que el metal labrado es más frágil. ¿Sí? Entonces por eso es que Menos se dice deformación permanente. exactamente. Por eso decimos entonces que el metal labrado tiene propiedades mecánicas más elevadas y por eso se produce como un endurecimiento del metal. ¿Quedó? ¿Quedó claro? Igualmente, suponemos que en algún momento vamos a salir de la cuarentena y vamos a poder tener clases este, Presenciales. cara a cara, donde podamos comunicarnos mejor. Por ahora vamos resolviendo cómo podemos con esto. ¿Sí? Ahí, como dice Analía, interdisciplina estamos haciendo acá. He visto entrar algunos... ¿Entendiste, Agus? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Tiene hora, doctora? 10:46. Sí, perfecto. Muchas gracias. La verdad que me habían quedado colgadas algunas cosas. Bien. Igual Gracias por... recuerden que tienen los foros para poder intercambiar opiniones, ideas y consultas con los docentes de cada comisión. Pueden entrar al foro de cada una de sus comisiones, que hoy seguramente iban a trabajar bastante en la comisión del día de hoy. Así que estamos siempre abocados a responder cualquier duda que ustedes necesiten. Por supuesto, el vivo va a quedar en la página para que ustedes lo puedan volver a ver, como hacemos siempre. Hemos descargado los otros videos, pero hasta ahora no le encontramos la vuelta para poderlos subir, para que les queden disponibles, no como el video en vivo 24 horas, sino para que quede disponible como permanente, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Y si no, si tenemos que repetir estos vivos para responder dudas, los vamos a hacer. Bueno, creo que después de 45 minutos más o menos de clase, estamos en condiciones de cerrarla por hoy. Ahí me dicen, ahí los docentes de la comisión B, en este momento están en línea en el campus. Están todos Perfecto. conectados en este momento. Así que si se quieren conectar en este momento para consultar cualquier otra duda más que tengan, pueden hacer. Los de las otras comisiones no tienen horarios tan fijos, sino que están entrando casi permanentemente a ver si hay alguna duda o alguna consulta. Así que aprovechen el campus, aprovechen todos los recursos que estamos tratando de ofrecerles para que, si bien se modificó el calendario académico, eh, podamos no perder las actividades. Mi perra sigue buscando cosas para traerme. Que dice ahí la doctora Sara, están atentos igual. Si bien no con un horario específico, los docentes están entrando casi todo el tiempo a ver si hay alguna duda. Entonces, bueno, me parece que podemos ir cerrando, ¿no, doctora? ¿Le parece? Bueno, muchas Hasta gracias luego. y Gracias, hasta la doctora, próxima. también. ¿Quién corta? ¿Usted corta? Yo corto. Primero te elimino.